Hola chicos, bueno, esta es la explicación del presente simple del tiempo verbal que vamos a ver, vamos a comprender. El presente simple tiene variantes en la afirmación. Lo importante es que ustedes puedan recordar dos cuestiones. ¿Para qué se usa primero? Se usa para cuando yo quiero referirme a una rutina que realizo, algo que hago por costumbre, algo que hago porque me gusta, para definir horarios, ¿sí? Pero vamos a ir a la afirmación, que es lo más complejo. Cuando yo afirmo, afírmate, afírmate. Bueno, perdonen que mi pizarrón es muy chiquito, vamos a tratar de hacerlo más comprimido. Tenemos que saber que la construcción va a ser sujeto más verbo más complemento. Verb, complemento. O lo que llamamos en lengua predicado. Tenemos que recordar dos cuestiones. Cuando aparece el sujeto I, you, we y they, nuestro verbo va a ser infinitivo, infinitive. ¿Qué quiere decir infinitive? Que es la base del verbo, es la raíz del verbo. No le tengo que adherir ni agregar nada. Pero cuando aparece el sujeto she, he, it, al verbo sí le voy a agregar algo. ¿Y qué le voy a agregar? La S, la ES o la IES. ¿Y cuándo le voy a agregar la S? ¿Y cuándo le voy a agregar la ES? ¿Y cuándo le voy a agregar la IS? Bien, acá es donde tenemos que prestar atención porque viene la confusión. Cuando el verbo termina, tenemos que mirar la terminación del verbo. Termina en dos puntos. O, X, CH, SH, doble S, creo que no me olvido ninguno, A y Z, al verbo le voy a agregar ES. ¿Recuerdan algún verbo que termina en alguna de estas letras? Bien, S. Por ejemplo, el verbo ir, go. Cuando ustedes encuentren una oración que comience con she, he o it, a go le van a agregar la S, transformándolo en goes. Otro verbo que termine en alguna de estas letras, recuerden, a ver. Tin, 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 tin. ¿Se acordaron? Ok. Vamos con wash. Lavar. ¿Qué le agregamos a wash? La S. ¿Bien? Eso es por un lado. Borro los ejemplos. Porque, como dije, mi pizarrón es muy cortito. Cuando el verbo termina en consonante, prestemos atención, consonante más Y, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar la Y voy a agregar IES. Es decir, un ejemplo de alguno de estos verbos que termine en consonante, no vocal. Recuerden, ¿cuáles son las vocales? Las vowels. A, E, I, O, U. Entonces, esas no cuentan, solo consonantes. El ejemplo más práctico que se nos viene a todos es el verbo study, que se va a transformar en studies. Pero recordamos nuevamente, si está she, he o it. Si estuviese el pronombre you, el verbo queda study, como habíamos dicho, infinitivo. ¿Bien? Me falta la última regla. Entonces dijimos que cuando termina en O, X, CH, SH, S, Z, le voy a agregar al verbo la E, la S. Cuando termine en consonante más Y, voy a sacar la Y le voy a agregar la I latina, la E y la S. El ejemplo más práctico y común es study, studies. Pero me falta la otra variable. Son tres variables.
Cuando el verbo termina en las demás letras, ¿qué quiere decir las demás? En todas las demás, o sea, ¿las podemos escribir? Sí. Vamos a ver si me las acuerdo. Por ejemplo, un verbo que termina en P, en E, en N, en T, en W, en R, en N, y así sucesivamente. ¿Qué le voy a agregar al verbo? Simplemente la letra S. ¿Bien? Bueno, cualquiera de estas letras entonces que termina el verbo le voy a agregar la S. Vamos a escribir un ejemplo. ¿Dónde lo escribo el ejemplo? Voy a tener que borrar. Por ejemplo, el verbo. Dijimos, vamos con play. ¿Qué pasa con play? Termina en Y, pero tiene antes una vocal. O sea que aquí yo solamente le voy a agregar una S. ¿Qué pasa con el verbo run? El verbo run termina en consonante. Le voy a agregar S. ¿Sí? Esto entonces sucede en el presente simple afirmativo. En el presente simple afirmativo no voy a usar ni do ni das. Tengo que tener en cuenta estas tres reglas que dijimos cuando está el pronombre she.